Dios ya nos ha ministrado a través de todo lo que hemos hecho, pero siempre es importante tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios. En su boletín está quizás el bosquejo, están las citas en las cuales queremos compartir. El versículo en el capítulo 12 de Proverbios, el versículo 3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será conmovida. Qué interesante lo que dice este texto. El hombre no se afirmará por la impiedad. Es una arena movediza. Mas el justo, la raíz del justo no será removida. Cuando uno anda en la calle o cuando uno va a algún cierto lugar, identifica a ciertas personas. Por ejemplo, cuando usted va a la calle y ve a unas personas de traje verde y de gorra, ¿te identifica que son? Carabineros. O si es de traje azul, aviación. Si ve a algunas niñas con un trajecito morado, ¿qué son ellas? Nutricionistas. Pero si ve a algunas con un traje azul, son enfermeras. O si ve a alguien con un traje blanco, es en el hospital, creo que es con una túnica blanca. Pongamos de acuerdo. Son los doctores, ¿cierto? Aunque los capellanes también nos tenemos que poner una tricota blanca. La vestimenta entonces nos identifica con alguna profesión. Cuando usted ve a esta gente con estas túnicas blancas, usted dice: perdón, estoy medio daltónico. Se dice: es el coro. No identifica, la vestimenta nos identifica. A los discípulos o a los creyentes del primer siglo, la gente les quiso dar un nombre o les quiso dar un sobrenombre que los identificara, y vieron que, de acuerdo con las características de ellos, el que más les calzaba era el nombre cristianos o los del camino. Y no se olvide que en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía. Estos términos, si bien les identificaban plenamente, era también un compromiso que les impulsaba, dado que se les denominaba cristianos o pequeños cristos, les impulsaba a reflejar a Cristo en cada una de esas acciones. Y eso, hermanos míos, no ha cambiado. Cada uno de nosotros hoy día debe reflejar a Cristo, debemos reflejar a Cristo en cada una de nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Por tal razón, el llamado de hoy y el llamado de siempre es a fundamentar nuestra vida en principios y valores concretos, firmes y profundos. Entonces quiero que reflexionemos por algunos minutos. En primer lugar, dos puntos vamos a ver, dos puntos importantes. En primer lugar, la firmeza de la vida espiritual se basa en el carácter moral. Nosotros hoy día estamos viviendo tiempos que son tiempos especiales. Como ya lo dije una vez, no tenemos que sentarnos a criticar los tiempos, porque criticar los tiempos no nos da la solución. Lo que debemos hacer nosotros es vivir en este tiempo que nos ha tocado vivir de acuerdo con los principios que la palabra del Señor nos entrega. Criticamos mucho los tiempos. ¿Acaso criticando los tiempos el mundo va a cambiar?
El posmodernismo va a seguir, el progresismo va a seguir. Por lo tanto, el llamado nuestro es a poner nuestra mirada en Cristo, de donde emana, donde es la fuente de vida, de bendición, para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, la firmeza de la vida espiritual se basa en el carácter moral. Los valores torcidos o los contravalores no pueden afirmar ni sostener nuestra vida. El que sustenta su vida en los principios y en los valores contrarios a la palabra de Dios estará fundando su vida en arenas movedizas. Cristo dijo que cualquiera que escucha su palabra y no la hace, le voy a comparar a un hombre insensato. Un hombre que la inteligencia no le alcanzó, porque construye su vida sobre la arena. Por lo tanto, quien construye su vida sobre cosas movedizas, cualquier circunstancia, cualquier movimiento de la vida, lo va a llevar abajo. Y esta es una verdad que la sociedad de hoy ignora, o mejor dicho, la pasan por alto. En el libro de los Efesios, en el capítulo 6, donde se nos habla de la armadura de Dios, Pablo habla de varios valores que son fundamentales. En primer lugar, habla del valor de la verdad. Usted puede mirar después en su casa Efesios, pero quiero leer solamente algunos versos del capítulo 6 de Efesios. Dice: por tanto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El valor de la verdad, está hablando de la verdad divina, está hablando de la verdad del Evangelio, está hablando de una verdad que no es algo relativo, sino que es algo determinado por Dios. Estamos hablando de la verdad absoluta. No estamos hablando de cosas relativas. Entonces, el valor de la verdad, el principio de la veracidad, el valor de decir siempre la verdad y andar en la verdad. Es muy interesante cuando Jesús dialoga con Pilato. Y Jesús le dice a Pilato: a esto yo he venido, a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le hace la pregunta: Señor, dinos, ¿cuál es la verdad? Y cuando él hace la pregunta, ¿sabe lo que hizo Pilato? Se fue. No esperó la respuesta. Le tuvo miedo a la respuesta. Después él lo reflejó cuando se lavó las manos. Entonces, la verdad absoluta, la verdad tiene una característica: la verdad confronta, pero libera. Cuando Cristo, portador de la verdad, hablaba con la ley, con los representantes de la ley, los confrontaba. Y muchos de ellos fueron librados del peso de la ley, porque fueron confrontados, pero muchos de ellos no la aceptaron. Y murieron en esa línea de pensamiento. La verdad confronta, pero libera. Cristo dijo algo muy interesante en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos hablando, y nosotros en principio de año, no se olvide nunca de esta frase, estamos hablando que somos sabios en construcción. Dios está construyendo nuestra vida, pero bajo su sabiduría, no bajo la sabiduría humana. Porque Pablo dice: ¿no enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo? Para nosotros dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, por eso la línea de mensaje apunta hacia eso, caminar hacia la verdadera sabiduría. Y el hombre sabio debe fundamentarse en la palabra de Dios y mantener ese fundamento.
Entonces, por eso estamos hablando ahora de la verdad, porque la verdad es la que nos fortalece. Dios, por medio del apóstol Juan, dice lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los que somos padres, cuando alguien nos dice, mira, tu hijo no anda muy bien, ¿qué pasa con el corazón del papá? El corazón de la madre sufre. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se enferman? Sufrimos. Bueno, Dios dice, yo no tengo mayor gozo que este, el ver que mis hijos, tú y yo, andamos en la verdad. Caminamos en la verdad. Vivimos en la integridad. Jesús oró en esa línea en Juan 17, cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos míos, ¿de qué manera yo estoy edificando mi vida? ¿O en qué yo estoy edificando mi vida? Esto es un llamado a tener una conducta. El de andar en la verdad, el de caminar en la verdad, es un llamado a tener una conducta conformada a la verdad, a la integridad y a la probidad, a la virtud. Va a decir una vida conformada a los preceptos del Evangelio. Si nosotros queremos ganar la batalla contra el progresismo, no tenemos que alegar contra el progresismo, sino que tenemos que ser una iglesia caracterizada por la verdad y por la integridad. ¿Saben? Lo que eres, hay un pensamiento que dice, lo que eres habla tan fuerte que no puedo ver, oír lo que dices. Lo que eres, lo que soy. El imperio del ser es más importante que el imperio del tener. El imperio del ser, un hijo, una hija, de acuerdo a las características que Dios demanda en su palabra. Si queremos ganar esta batalla, entonces tenemos que ser una iglesia caracterizada por la verdad, por la integridad. Como Pedro lo dice, que yo debo ser santo en toda mi manera de vivir, en toda mi manera de ser, en todo lugar. Conversaba con un hermano sobre una situación que se daba en cierta persona. Esta persona decía, ¿sabe? Dios me ha bendecido tanto. Dios me ha bendecido tanto. Todos los días Dios me bendice de una u otra manera. Y la persona le preguntó, ¿y de qué manera te bendice? Es que casi siempre me da un vuelto de más. ¡Wow! Pero aquí dice que un detallito, ¿no? Cuando le dan vuelto de más, lo devuelve. O lo toma como lo tomaba esta hermana, es una bendición. Dios me bendició. Dios me bendijo. ¿Usted cree que Dios bendice de esa manera? Entonces, hermanos, si queremos ganar estas batallas, las batallas no se ganan saliendo a la calle con pancartas, sino que se ganan saliendo a la calle modelando a Jesucristo en toda su manera de vivir. Si queremos entonces ganar esta batalla, Dios, hermanos míos y hermanas, escúchenme muy bien esto, por favor. Dios no quiere hijos rebeldes y caprichosos. Yo a veces hago el ejercicio. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas de orgullo? Y muchas veces levantan la mano. Pero ¿qué hago para trabajar ese orgullo? ¿Qué hace el campesino cuando quiere amansar un caballo orgulloso? ¿Qué hace? ¿Queremos que Dios a golpes moldee nuestro carácter? ¿O queremos que Dios trabaje en mi carácter, en mi interior, en el día a día?
Dios no quiere hijos rebeldes y caprichosos, sino que hijos que le amemos y que formemos y cimentemos nuestra vida en la palabra de verdad, y que ésta penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Así viviremos plenos y en la verdadera libertad. Y aquí hay una linda relación que hace Jesús en Juan 8, 32 y 36. En primer lugar, Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en el versículo 36 dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no quiere, hermanos. Dios no quiere cristianos formados por religiones. Dios quiere cristianos formados por su palabra. Cuando somos formados por su palabra, vamos a ser verdaderos discípulos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son miembros de la iglesia? Levanten la mano los que son miembros de esta iglesia. O de otra iglesia evangélica. Levanten la mano. Son los miembros de otra iglesia evangélica. Ya, bájenla. ¿Cuántos de ustedes somos discípulos de Cristo? Una cosa es ser, Dios no vino a llamar miembros, Él vino a formar discípulos. Y en la gran comisión está implícito: ir y hacer discípulos. Por lo tanto, Dios quiere que tú y yo seamos discípulos de Él, aprendices, pequeños Cristos. Dios no quiere cristianos religiosos, formados por lo que yo quiero o por lo que yo pienso. Dios quiere cristianos formados por su palabra. Pero también está el valor de la honradez, el principio de hacer siempre el bien y no hacer trampas. También está implícita la idea del valor de la proclamación, el principio de enseñar a otros el evangelio de la verdad, el principio de ir y hacer discípulos. Porque esto nos lleva al otro valor, al valor de la creencia. ¿En qué cree el mundo hoy? ¿En qué cree el mundo hoy? ¿Qué es lo que está creyendo el mundo? El mundo cree lo que le venden en la televisión. ¿Y qué es lo que le venden en la televisión? ¿Qué es lo que le venden los medios de comunicación? ¿Qué es lo que te venden? Cómpralo ya. Tú lo mereces. Así le vende el mundo. Entonces el mundo hoy día compra lo que le vendan. Es por eso que trae mucha basura a su vida, a su mente y a su corazón. Por eso es que tenemos que volcar nuestra mirada a la palabra de Dios. Aquello que Jesús dijo con tanta sabiduría: escudriñen la palabra. Yo no quiero hacer una contrapropaganda a la CDC ni a la Sociedad Bíblica Chilena, pero estudie la palabra. Si usted va a mi biblioteca o a la biblioteca señora, hay cientos de libros que uno compra o le regalan, y ahí están los libros. Pero el libro del libro es la palabra de Dios. Y el Señor nos llama entonces a proclamar la verdad del Evangelio. El principio de la congruencia entre lo que uno cree y lo que uno practica. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Y qué es lo que yo practico? Pero también está el valor de la nueva vida del discípulo. El principio de recordar el precio por el cual fuimos comprados, hermano. Cada vez que nosotros tomamos la cena, tenemos que recordar que hay un precio alto por el cual nosotros fuimos adquiridos. Lo hemos dicho siempre y lo vuelvo a repetir. La gran diferencia del pueblo de Israel con la iglesia es que el pueblo de Israel fue un pueblo formado. Pero la iglesia es un pueblo adquirido. Y adquirido a un precio alto, tremendo.
jamás pagado por hombre alguno, la sangre de Jesucristo, su Hijo. Entonces, hermanos míos, el principio, el valor de la nueva vida del discípulo, nunca olvidar, recordar que fuimos comprados a precio de sangre. A veces cuando uno escucha mucho una verdad, ya la verdad no produce efecto. Ya está ahí, pasa. Pero cuando esa verdad la buscamos por medio del Espíritu Santo, esa verdad siempre nos hace recordar que fuimos comprados con ese precio tan grande. Una vida sólida se basa en la experiencia de salvación que por gracia hemos experimentado. Entonces, la firmeza es producto del cambio radical que Cristo operó en nuestras vidas. Por lo tanto, hermano, si tú y yo somos igual en nuestra espiritualidad como fuimos el año pasado, estamos mal. Nuestra vida espiritual tiene que ir progresando día a día. Tenemos que ir creciendo. Dice la palabra que Jesús crecía en 3 direcciones. Nuestro crecimiento debe ser también en gracia y en sabiduría, día tras día, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños. Muchas veces nuestras reacciones son de niños mañosos, niños rebeldes, ese niño que se tira al suelo porque quiere que la mamá le compre algo y se tira al suelo y hace berrinche. A veces somos cristianos llenos de berrinches, porque no estamos a la estatura, no hemos crecido. Queremos que Dios siempre nos dé. Queremos que la iglesia siempre me entregue. ¿Y qué le he entregado yo a Dios? ¿Qué le entregas tú a Dios, hermano? En la oración inicial yo hablaba de que nosotros queremos entregar a Dios un culto donde nuestros dones que Dios nos ha dado los pongamos al servicio del Señor, pero también nuestras capacidades intelectuales, tus profesiones u oficios que Dios te ha entregado, también entregarlos al Señor. Siempre he soñado con tener una iglesia con un tremendo movimiento, teniendo tantas salas arriba, donde puedan estar los abogados dando orientación, las asistentes sociales, los médicos dando orientación a la iglesia, orientación a la sociedad. Sería lindo eso. Dios te ha capacitado. Dios te ha dado talentos, dones, para ponerlos al servicio de su obra. Y como iglesia podemos servir. Podemos servir a la sociedad con lo que Él nos ha entregado. Sería lindo. Pero siempre que planteamos este desafío, los profesionales agachan su cabeza. Podría ser, hermano, sería hermoso que no solo seamos una iglesia que adore a Dios a través de nuestros labios, sino que también adore a Dios a través de nuestros hechos. Bendecir a Temuco. Que se transforme esta iglesia, en este lugar, en una verdadera comunidad terapéutica, donde no solo se satisfaga la necesidad espiritual, sino que otro tipo de necesidad. La firmeza de una vida, en segundo lugar, y ya voy terminando, la firmeza de la vida cristiana tiene que ver con valores profundamente cimentados. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está que su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué pasará con ese hombre, con esa mujer? ¿Será como qué? Como un hombre, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que dice el Salmo.
Uno dice los salmos no son doctrinales, está bien, pero nos ayudan, nos orientan y nos llevan hacia la doctrina, y nos llevan hacia la doctrina de la firmeza, de la estabilidad espiritual en Cristo. Bienaventurado el hombre, entonces, que fundamenta su vida. Mientras más profunda sea la raíz, mayores son los beneficios. Habrá firmeza en las tempestades. Puede extraer el agua de la profundidad de la tierra, puede traer los nutrientes que están en el corazón de la tierra. Hermanos míos, la vida cristiana no es un cambio de costumbre solamente, es un cambio del carácter, un cambio radical de nuestra mente. Una vez un hombre hizo profesión de fe y dijo: yo espero bautizarme. Y el pastor le dijo: muy bien, pero la hija vino a hablar con el pastor y le dice: pastor, no bautice a mi papá todavía, porque yo lo conozco en la casa, yo lo conozco mientras conduce, y yo le recomiendo que no lo bautice todavía. A los pocos días esa misma hija llamó al pastor y dice: pastor, bautice a mi papá. ¿Por qué? Porque íbamos conduciendo, alguien lo chocó y él se levantó para ver cómo estaba la persona y le dice: no se preocupe, ese papá no es el mismo, Dios lo transformó. Hermano mío, el cambio radical. Creo que lo dije una vez, el cristiano se conoce conduciendo en la cancha. Ahí se conoce el verdadero cristiano, el que tiene dominio propio. Entonces, no es un cambio de costumbre solamente, es un cambio de carácter, un cambio radical de nuestra mente. La Biblia habla del nuevo nacimiento, una nueva vida producto del nuevo nacimiento que señaló Jesús como requisito fundamental para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál entonces es el perfil del carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Nuestra vida es revolucionada por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que revoluciona nuestras vidas a veces? Una serial, un partido de fútbol, una nueva canción, una nueva película. Revoluciona la vida y la gente se mueve. Fíjese, el otro día hubo un concierto gospel ahí en el ¿cómo se llama? El aula magna de la Búfalo. Y cuando yo llegué, no hay estacionamiento. Yo dije: ¿qué pasa aquí? Se llenó. Lo que pasa es que al lado había un cantante. Yo dije: cantidad de jóvenes vienen a ver el gospel, gloria a Dios. Y cuando entro, hermano, había harta gente, pero al lado estaba repleto. La gente se mueve en torno a estas cosas. Le llama la atención estas cosas. Entonces, nuestra vida debe ser revolucionada por la palabra de Dios, no por estas cosas. La pregunta que te hago es: ¿con cuánta frecuencia estudias la palabra de Dios? Y cuando uno hace esta pregunta, uno tiene que agachar la cabeza. ¿Con cuánta frecuencia estudiamos la palabra de Dios? El salmista dice que el varón bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está el Chipa? ¿Ubica al Chipa? ¿O Daniel Pepín? Me llamó la atención que pone unas fotografías en Facebook, dice: mi papá nos está enseñando la palabra de Dios. Me emocionó eso. Eso es lo que hay que hacer. Meditar en su palabra de día y de noche. Ahora los efectos del Chipa lo veremos en el tiempo. Es un lindo hijo de Dios. Dios te bendiga, hijo mío.
Cimentemos nuestra vida en Dios. Y cuando uno cimenta su vida en Dios, Dios se encargará de hacernos nuevas personas. Nuevas criaturas, dice la Biblia. Nuevas personas. El salmista nos dice y nos hace reflexionar en el Salmo 11 cuando dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos o socavados los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué pasa cuando se socavan los fundamentos de un puente? ¿Usted pasaría por ese puente si sabe que los fundamentos fueron socavados por el agua? No va a pasar por ese puente. Hermanos amados, hoy día el mundo quiere socavar los fundamentos de la iglesia. Y lo hace a través de todo lo que el mundo tiene a su disposición. Pero ¿sabe, hermano Dios? Tú y yo tenemos a disposición la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, volvamos a ella como una fuente de vida para nosotros. Termino diciendo, así que hermanos míos, si está allí, leámoslo juntos, por favor. Así que, hermanos míos, estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, quien nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, animen sus corazones y les confirme en toda obra y palabra buena. Señor, gracias por permitirnos elevar este culto a ti, para honrarte a ti, porque hoy somos lo que somos es por tu gracia, Señor, por tu amor. No somos por méritos propios, Señor. Aún dice la palabra que la sabiduría proviene de ti, Señor. Todo proviene de ti. Padre, pero si hay personas en este culto, en esta hora, que aún no han gustado de esa gracia tuya, que aún no han entregado su vida a Cristo, por lo tanto su vida no está fundamentada en la roca que es Cristo. Y hay vacío en su corazón, hay angustia, hay desesperación. Señor, tú les invitas en esta hora a edificar su vida sobre la roca que eres tú. Pero para eso, Señor, tú tienes que entrar a sus corazones. Mientras seguimos orando, ¿hay alguien en este templo que aún no ha entregado su vida a Jesús como su Señor, como su Salvador? Él te llama en